Bueno, queremos darles la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros estudiantes de la institución educativa Martín Eduardo Ríos Llanos del municipio de Envigado. Y estamos con esta estrategia RAE el día de hoy con un invitado muy especial. Chicos, lo que queremos es que ustedes conozcan detalles, diferentes detalles de la vida y obra de un hombre que marcó la historia del municipio de Envigado y también de Antioquia y Colombia y, por qué no, del mundo. Nos estamos refiriendo a Fernando González Ochoa. Profe, ¿qué podemos contarle a nuestros youtubers, a la gente a nuestros internautas que nos escuchan, que nos observan, sobre este personaje, gran personaje del municipio de Envigado? Fernando González Ochoa nace en Envigado, ¿cierto? En el año de 1895 y muere en el año de 1964, ¿cierto? Tiene una vida pues relativamente larga, ¿cierto? La que se elabora un trabajo literario y con tanto contexto filosófico. Obras, digamos, notables de Fernando González son, por ejemplo, Viaje a pie, ¿sí? Pensamientos de un viejo. Muy curiosa esta obra, ¿sí? Dado que la escribe siendo él todavía muy joven, ¿cierto? Es curioso cómo él, una obra que se titula pues Pensamientos de un viejo, la escribe siendo muy joven. Y también escribe una obra de comedia, ¿sí? Quizá relacionada con esto de, digamos, de las suspicacias un poco y de las aventuras de la juventud, siendo ya un viejo, ¿cierto? Entonces hay una cuestión ahí interesante pues en el pensamiento de Fernando González que se va transformando, digamos, a lo largo de su vida. Otras obras notables son, por ejemplo, Los Negroides, ¿cierto? Maestro de escuela, muy importante también, digamos, para reflexionar sobre nuestro propio quehacer, tanto desde los docentes, ¿cierto? Como desde los estudiantes, pues que diariamente nos encontramos en las aulas, que llevamos unas prácticas, cada uno, digamos, desde nuestra posición y que muchas veces no reflexionamos sobre ellas, pero que Fernando González sí lo hace. Entonces vamos a hablar un poco hoy acerca del pensamiento del filósofo de otra parte y esperamos pues que sea de su agrado. Bueno, una cosa curiosa, profe y muchachos, miren, dice Fernando: yo era blanco, paliducho, lombriciento, silencioso, solitario. Con frecuencia me quedaba por ahí parado en los rincones, suspenso, quieto. Fácilmente me airaba y me revolcaba en el caño cada vez que peleaba con los de mi casa. Dice el maestro que a él lo lanzaron y que él vino a despertar en esta dimensión muchos días después o años después. O sea que ese filósofo de otra parte ya estaba naciendo desde esa niñez. Y partimos de algo que tiene que ver con nuestro modelo pedagógico, profe, que es crítico social cognitivo. Y creo que el maestro sí que tenía muy claro ese modelo que partía de observar la cotidianidad, de ver esa realidad que nos rodeaba, el país que a él le tocó, un país de mentiras, de verdades, y que se atrevió. Y yo quisiera, profe, que tú que sabes, eres el experto en filosofía, yo aquí solamente soy un estudioso del tema. Él estuvo en una época en un colegio de carácter jesuita y tuvo una discusión con uno de sus maestros, que fue el padre Quirós, donde él negó el primer principio filosofal. Y de pronto tú nos puedes explicar por qué es tan importante y por qué el padre Quirós en ese entonces le dice que preferiblemente que negara a Dios, pero que no negara el primer principio filosofal. Cuéntanos un poquitico cuál es ese principio y por qué era tan importante y por qué el padre Quirós y las tendencias religiosas de esa época decían que era preferible negar a Dios que negar ese principio. Entonces me llama mucho la inquietud cuál es ese principio y por qué. Era, creo, si no estoy mal, era de una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Entonces, explícanos ese concepto.
que era a lo que se rehusó Fernando González en ese momento a aceptar. Bien, bueno, sí, efectivamente él cuando relata pues sus, digamos, sus diferentes vivencias en el colegio jesuita en el que estaba, relata, digamos, un poco harto, ¿sí? de, de, más bien relata, ¿sí? Sentirse harto del estudio de los silogismos aristotélicos, ¿cierto? Eh, digamos que Aristóteles pues es un pensador, digamos, muy importante para la tradición filosófica, y es el que origina diferentes ámbitos de la filosofía, el estudio en diferentes ámbitos de la filosofía, y bueno, no solamente de la filosofía, sino también de la ciencia. Podemos mencionar, por ejemplo, que él fue, ¿sí? el, el fundador de la lógica, ¿cierto? También es el fundador, por ejemplo, del estudio de la biología. eh, También es el fundador, por ejemplo, de la embriología, entre otras materias, pues, científicas y filosóficas muy importantes. En la lógica, Aristóteles trabaja, digamos, los principios, ¿sí? de filosofía, ¿sí? O más bien los desarrolla como herramienta, ¿sí? para pensar y argumentar. Esos principios fundamentales de la filosofía, él los desarrolla ya en un texto que se llama La Metafísica, y que es también, eh, digamos, la asignatura, ¿sí? que le da básicamente el nombre a la filosofía, ¿cierto? La filosofía y la metafísica básicamente son eh, sinónimos, o se podrían considerar así como sinónimos. O se podría decir también de otra manera que la metafísica es digamos, por antonomasia el tema de la filosofía, ¿cierto? Pero hay que entender ahí, digamos, unas cuestiones con el nombre. Metafísica no significa que sea una cosa suprasensible, sino, como cotidianamente se tiene a entender, sino que tiene que ver con los principios fundamentales a partir de los cuales se rige todo lo que existe, ¿cierto? La pretensión de la filosofía en general es encontrar los principios fundamentales a partir de los cuales todo lo que existe funciona, ¿cierto? Todo lo que existe, a partir de los cuales todo lo que existe se desarrolla. Entonces, el principio de no contradicción, junto con el principio de tercero excluido y el principio de identidad, ¿sí? que desarrolla Aristóteles en la metafísica, los va a desarrollar también en la lógica, y va a decir que son esos principios ontológicos. Eso quiere decir que esos principios, digamos, no pueden, más bien, que la realidad, ¿sí? funciona, se desenvuelve, ¿sí? se desarrolla de acuerdo siempre a esos principios. Entonces, que una cosa no puede hacer su contrario al mismo tiempo, que una cosa no puede hacer y no ser, es un principio, ¿sí? que está en las cosas, que está en la realidad, ¿sí? y que se tiene que ver reflejado también, digamos, en el pensamiento, en tanto que el pensamiento pretende explicar la realidad. Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, que esta mesa es, ¿cierto?, en la que yo estoy en este momento, es y no es mesa al mismo tiempo. Eso es una contradicción lógica. Entonces, seguramente cuando Fernando González se rebelaba contra este principio, estaba diciendo efectivamente que una cosa sí podía ser y no ser al mismo tiempo, eso mismo que era, ¿cierto? Son cosas muy abstractas, pero que toca de entrar ya a mirar en el pensamiento de él, ¿sí? Ya con más rigurosidad a qué era, a lo que estaba apuntando. Pero inicialmente se revela contra esos principios pues, de la filosofía de Aristóteles, que van a ser muy importantes pues para la tradición aristotélica, pero que incluso hoy en día eh, se, digamos, se podrían refutar un poco. Podríamos pensar inclusive en la física cuántica. de partículas,
Exactamente, profe. Pena yo, sobre todo en lo que se llama el gato de Schrödinger, ¿cierto? Donde una partícula es partícula, pero también presenta, digamos, se presenta en otra forma en esa, en esa, en ese ámbito de la física, ¿cierto? Es partícula, pero a la vez es onda, ¿cierto? Entonces es una cosa que es y no es al mismo tiempo. Sí, profe. Habría que Ujú, Exactamente. sí. Sí, Profe, profe, te iba qué a decir, pena, pero tranquilo, profe. eh, No, te decía que en la vida popular, o una frase que escuchamos mucho todos los días es, ser o no ser, he ahí el dilema, ujú, he sí, ahí el dilema. Entonces, ¿cómo muy, podríamos ver elementos así, de ese tipo? O sea, ¿qué podría ser y no ser si pudiéramos dar un ejemplo en este momento? O definitivamente, o se es o no se es. Ahí está, entonces, lo que a uno lo pone a pensar en ese pensamiento, pues, de lo cual Fernando dice, pues lo que él afirma y lo que yo te interpreto, es que podrían haber cosas que son y no son al mismo tiempo. sí, sobre todo, profe, pues rastreando esa afirmación en el pensamiento de Fernando González, la cuestión es que uno siempre ve, ¿cierto? Uno es una transformación permanente y uno se está haciendo permanentemente. Entonces, ahí tiene que ver con que lo que uno era, digamos, en un momento, en otro momento se pudo haber transformado completamente. Es decir, uno es una cosa que es moldeable, ¿sí? Su forma de ser, sobre todo su carácter, es una cosa moldeable y no está fija, ¿sí? Para siempre, sino que uno es formable y creo yo que eso es a lo que Sí. estaba pensando Fernando González con esa afirmación. Totalmente, profe y profe Oscar. Y yo creo que lo que tú acabas de decir se evidencia en la siguiente frase. Soy el predicador de la personalidad, por eso necesario a Sudamérica. Dios me salvó, pues lo primero que hice fue negarlo, donde los reverendos padres. Tan bueno es Dios que me salvó inspirándome que lo negara. Luego le negué todo al padre Quirós, el primer principio del cual estábamos hablando, negué el primer principio y el padre me dijo, niega a Dios, pero el primer principio tiene que aceptarlo. Y lo echamos del colegio. Y lo echaron. Yo negué a Dios y el primer principio. Y desde ese día siento a Dios y me estoy librando de lo que han vivido los hombres. Desde entonces me encontré a mí mismo. Mire qué interesante. El método emotivo, la teoría de la personalidad, cada uno viva su experiencia y consuma sus instintos. La verdadera obra está en vivir nuestra vida, en manifestarnos, en autoexpresarnos. Yo creo que por ahí podría ser el camino, profe, de esa negación del primer principio. Sí, es correcto. También me parece, profe, muy, digamos, muy importante lo que menciona allí Fernando González de su propia experiencia educativa, ¿cierto? Cómo él es capaz de acercarse a los conceptos y es capaz también de criticarlos. Parece eso fundamental, pues, eh, esa movilización del pensamiento, de todas maneras los jesuitas puede que hayan sido muy, digamos, muy cuadriculados en su forma de pensar, en sus dogmas, ¿cierto? Que no permitieran que se rebatieran los dogmas y eso lastimosamente ocasionó la expulsión de Fernando González, pero digamos hay evidentemente una movilización del pensamiento, ¿sí? Quizá generada por esa rigidez, pero que me parece que es fundamental pues tratar de incentivar en nuestros estudiantes y en nuestra comunidad educativa. Y se evidencia perfectamente cómo Fernando González es capaz de pensar por sí mismo y poner en cuestión, ¿sí? Esos dogmas, eh, digamos que se asumen o se asumían desde esa institución jesuita. Y eso es un ejemplo, digamos, de lo que, de lo que Fernando González va a tratar de expresar, ¿sí? Va a tratar de llevar a la práctica y también a la teoría, obviamente, con su pensamiento, ¿cierto? Es la capacidad también un poco kantiana de pensar por uno mismo, ¿sí? De pensar, digamos, nuestra propia cultura, nuestras propias costumbres y nuestras propias maneras de pensar y hacer cotidianamente. Definitivamente,
es necesario leer a nuestros autores. Y en nuestro primer tutorial que hablábamos de los escritores antioqueños y veíamos eso, que existe un desconocimiento de la literatura colombiana y en este caso de Fernando González. Muchas veces en el colegio, y tú te has dado cuenta, no sé si tú que estás desde filosofía, donde le mencionamos personajes de acá de Envigado, de Antioquia y Colombia, y muchos de nuestros chicos pues los desconocen. Básicamente lo que queremos con estos tutoriales es rescatar la historia de esos personajes, en este caso de Fernando González, que nuestros chicos conozcan, que ustedes chicos sepan lo importante que ha sido el aporte de Fernando González al pensamiento nacional. De hecho, uno, y yo te lo he preguntado varias veces, aparte de Fernando González, ¿qué otros filósofos tenemos en Colombia? ¿Podríamos mencionar algún otro, profe, de otros filósofos? Digamos a Stanislao Zuleta, ¿cierto? También es un filósofo importante que ha escrito multitud de ensayos, ¿cierto? Eh, que son perfectamente aplicables pues, para pensar nuestra realidad, digamos, actual, ¿cierto? Porque él también es un contemporáneo de nosotros, lo mismo que Fernando González, y son pensamientos, digamos, que están completamente vigentes en la actualidad. ¿Sí? Resaltan sobre todo por sus, digamos, por su estilo, ¿cierto? Y por los problemas que pensaban, que difieren un poco de los filósofos que se centran, digamos, más en el estudio de la historia de la filosofía y en conceptos, digamos, de una manera mucho más especializada, ¿sí? Y estos filósofos, vuelvo y repito, lo que es Fernando González y Estanislao Zuleta, aunque también tuvieron ese acercamiento a la filosofía de manera especializada, difieren en el sentido de que también se ocuparon eh, de cuestiones relacionadas fundamentalmente con el modo de ser colombiano, por una parte, con Fernando González, y por otra, con cuestiones que no son tan académicas como, por ejemplo, la defensa, digamos, eh, de la dificultad, ¿cierto? Que creo sí es un ensayo que hace Stanislao Zuleta, una defensa de la dificultad, y que Elogio, era un elogio a la dificultad. sacan un elogio a la dificultad, ¿sí? Que digamos no es propiamente pues un tema académico, pues propiamente tal, sino que es un ensayo que, que él escribe, ¿sí? Desde la filosofía y que es importante para pensar, digamos, inclusive nuestro propio modo de ser. Bueno, siguiendo la ruta del maestro, de otra parte, hay muchos momentos. Yo soy un apasionado por la vida no conocía al maestro, pero a través de sus libros y los que hemos vivido acá en Envigado, que hemos trasigado las calles del maestro, los lugares. Es como revivir en cada espacio ese recuerdo que permanece del maestro aquí en estas tierras envigadeñas y colombianas. Vamos al año 1919. El maestro se gradúa de abogado y escribe una tesis llamada El derecho a no obedecer. De hecho, es el solo título, profe, Ujú. nos remonta a los derechos civiles en un mundo donde nos quieren imponer muchas cosas y en donde existen países donde se impone la palabra del grupo, cualquier grupo, y entonces la gente no tiene derecho ni a opinar, ni tiene derecho a pensar, y el maestro le da esa bofetada a la realidad al escribir una tesis de grado. ¿Qué podemos decir de esta tesis de grado? Bien, profe, yo creo que sí la he revisado algunos apartes, pero no la he, debo confesar pues que no la he leído completamente, Sí, ¿sí? Pero según lo que recuerdo, efectivamente es una tesis de grado que tiene la misma característica, digamos, de lo que él hizo en el colegio jesuita, ¿cierto? Es poner en cuestión los principios, ¿sí? En este caso, políticos, ¿sí? Podríamos decir de la obediencia civil, ¿cierto? Podríamos decir también un poco relacionarlo con un poco con la tesis, digamos, de la desobediencia civil, cuando es legítimo, cuando uno tiene derecho
a desobedecer, ¿sí? Los mandatos, digamos, del Estado, ¿cierto? Eso tiene que ver un poco también con compensar, ¿sí? Sobre la legitimidad, ¿sí? De normas que llevan algo, digamos, de injusticia, ¿cierto? Hoy y también con la reivindicación, podríamos decir, del derecho a la libertad de conciencia, ¿cierto? Cuando uno, cuando más bien, cuando una norma no es acorde con, con los principios morales que uno tiene, y cuando los mandatos no son acordes con los principios morales, bueno, podríamos quizá también incluso decir religiosos, aunque no es el caso de Fernando González, tendríamos que hablar con los principios políticos y morales que uno tiene, entonces uno podría, digamos, apelar al derecho a no obedecer, ¿cierto? Basado en esto de digamos, sobre todo y fundamentalmente a la libertad de conciencia. Es importante, me parece, porque es una tesis que fue escrita en 1919 y es anterior, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces aquí ya hay quizá una serie de elementos eh, que nos podrían permitir pensar, ¿sí? En una forma, ¿sí? En unos derechos, ¿sí? Que nos pueden evitar llegar a cometer, por ejemplo, actos de barbarie como los de la Segunda Guerra Mundial o incluso como los que se cometieron aquí mismo en Colombia, pues, o que se estaban cometiendo y que se habían cometido ya a causa de las diferentes guerras civiles, ¿cierto? Es pensar, ¿sí? Antes de actuar, incluso aunque sea actuando por obediencia, podemos llegar a cometer muchos crímenes. Entonces, es una contraparte, ¿cierto? Es a el totalitarismo y al absolutismo político. Y recordemos que en Fernando González el pensamiento político y la crítica política están, pues tienen raíces muy profundas en su pensamiento. Está a flor de piel. Eh, para resumir lo que tú estabas diciendo, entonces, él le coloca ese nombre y los jurados le dicen que no, porque definitivamente de una u otra manera era incendiario el título. Entonces, él simplemente le pone de nombre la tesis, una tesis, así llamó a esa obra, pero en ningún momento pues estuvo en contra de lo que él había escrito y posteriormente cuando ya se gradúa pues recibe una felicitación porque desde ahí se ve quién va a ser Fernando González en la vida nacional. Partamos ahora de otro personaje importante que es su esposa, Margarita Restrepo Gaviria, hija del expresidente Carlos R. Restrepo y quien seguramente se convirtió en otro gran amigo del maestro de otra parte. ¿Qué sabes tú, profe, de esa relación que hubo con su esposa, la cual fue muy bonita, ¿no? Sí, bueno, ese dato biográfico, profe, no, la verdad no No lo lo tengo tienes. claro yo, pero sí sé efectivamente que era hija del expresidente Carlos Restrepo, ¿sí? Eh, digamos, su relación, de esa relación, pues, eh, se pueden contar varias anécdotas, sin embargo, me remite a mí, digamos, a una cuestión un poco más relacionada con su pensamiento, que es su texto, eh, El remordimiento, ¿cierto? Ok. Ujú. En el Sí. remordimiento, digamos, él hace, digamos, un análisis, ¿sí? De todas estas pasiones que nos invaden cuando estamos en ese momento del enamoramiento, ¿cierto? Es un relato también de su estancia en París, cuando él era embajador, ¿cierto? En Francia, ¿sí? Entonces, digamos, su vida íntima también fue objeto de reflexión, ¿cierto? Quizá también ahí esté presente obviamente
su esposa Margarita Restrepo, pero lo que él pretendía, digamos, en este texto del remordimiento, era mostrar, ¿sí? Cómo es posible llegar a gobernarse a uno mismo, ¿sí? A uno mismo. Y cómo es posible también en esa medida superar las propias pasiones, sobreponerse a ellas, ¿sí? Para edificarse, ¿cierto? Para construir lo que uno quiere, digamos, llegar a ser realmente. Es un poco, podríamos decir, un poco en términos Foucaultianos, que lo que el maestro Fernando González estaba haciendo en su texto del remordimiento era una especie de relatando cómo él hizo de sí mismo y una especie de obra de arte, ¿cierto? Cómo se construyó él mismo a partir de ciertas configuraciones filosóficas que él consideraba eran las pertinentes para uno gobernarse a sí mismo. Entonces, es la cuestión de superar las propias pasiones, ¿sí? De no dejarse gobernar por ellas, sino de dominarlas, ¿sí? Y usarlas pues para digamos, llevar una vida buena, ¿sí? En términos éticos. Entonces, todas estas cuestiones íntimas, ¿sí? Incluida, digamos, la relación con sus hijos, la relación con sus amigos, la relación con su propia esposa, la relación con las personas que le atraían, ¿sí? Todo eso genera emociones, sentimientos en nosotros, pasiones, y la cuestión es cómo nosotros no nos dejamos gobernar por ellas, sino que nosotros las dominamos precisamente para llevar una vida buena. ¿Listo? Entonces él allí en su remordimiento relata, digamos, cómo era profundamente atraído por una joven mujer francesa y sin embargo él hace un sacrificio. Él hace un sacrificio, digamos, al ser, creo que llama allí, eh, y ese sacrificio consiste en despreciarla un poco, ¿cierto? Cuando ya, digamos, a partir de las diferentes conversaciones que él había tenido con esa mujer, ¿sí? Y de Mademoiselle Tony, Mademoiselle Tony. el Tony, y a pesar, digamos, de que la había cortejado y todo este tipo de cosas y que quería estar con ella, cuando se da la oportunidad de estar con ella, él simplemente la rechaza. ¿Cierto? Todo ese esfuerzo que había hecho, todos esos, digamos, movimientos que había hecho siguiendo su pasión, su enamoramiento, lo desecha de, digamos, de un acto y él dice pues que es un sacrificio, que es el sacrificio inclusive más alto que él puede haber hecho. No recuerdo bien si es el término, pero creo que dice al ser, ¿sí? Sí. Y es precisamente para tratar de dominar sus pasiones y de sobreponerse a ellas. Es Muy una bien. actividad, es una Sí, actividad, profe, qué pena sí, que nos, que nos remite inmediatamente a, digamos, al problema fundamental de la ética, ¿sí? Que es cómo tener una vida buena, ¿cierto? Y en este caso el método eh, de Fernando González es el dominio sobre sí mismo, cosa que nos falta mucho a ujú, nosotros los colombianos. demasiado, diría yo. Bueno, retomando el tema de su esposa Margarita Restrepo Gaviria, que él cariñosamente la llamaba Berenguela. No sé, de pronto los expertos nos digan por qué, de dónde sacó ese nombre de Berenguela. Una cuestión interesante es que él decía que su esposa le pedía que le pasara las libretas. Y entonces la esposa leía sus libretas y al principio, pues, él consideraba y le decía que lo admiraba. Entonces, él decía, bueno, yo he elegido una mujer que me admire, ¿cierto? Esa es la mujer la que debemos tener al lado, una mujer que me admire. Posteriormente, la esposa seguía pidiéndole libretas y se demoraba. Nunca la esposa le respondía, se demoraba un mes para responderle y le decía finalmente después de haber leído que lo odiaba. Continuó leyendo las libretas y la esposa finalmente le dijo que lo despreciaba. Entonces el maestro concluía diciendo que esa es la relación perfecta, porque es la relación de ser. A veces nos odian, a veces nos aman, a veces nos desprecian, y termina diciendo que una frase bellísima en torno a su esposa dice que a veces creo que no eres mi cónyuge, sino mis alas.
Y de esa relación, pues, 3 hijos maravillosos: Álvaro, Ramiro, Pilar, Fernando y Simón. Recordemos que Simón fue intendente de San Andrés y Providencia. Y el caso de Ramiro, pues, fue muy dura la historia de Ramiro, quien, pues, estudiando medicina, no murió en ese proceso, y el maestro, pues, lo marcó bastante, bastante eso. De hecho, el mismo Ramiro le decía: papá, no diga tantas palabras tan altisonantes. Y pues cuando salía el maestro por ahí, él le decían: ¿para dónde va, maestro? Y el maestro, pues, no respondía las mejores frases. Entonces su hijo, de escuchar eso, un día le dije: papá, hágalo por mí. No, no, pues no tiene que usar eso. Entonces el papá dijo: bueno, listo, yo no voy a volver a decir lo mismo, pero cuando la gente me pregunte, yo me voy a ir para otra parte. Pero eso lo hizo en honor a su hijo, un maestro, un gran padre, un gran esposo, y un hombre, pues, que ha sido un símbolo de nuestro país y que nos ha puesto a pensar. Y además, profe, quiero que nos remitamos. Tú ahora estuviste mencionando las obras de él, y una de sus obras más características es Viaja a pie. Y esa obra me remite a pensar de cuánto conocemos nuestro país y cómo nosotros reflexionamos. Hay una frase del maestro, creo que es del libro Los viajes y las presencias, donde él dice que él se dedicaba a ver difuntos, que él se sentaba en un bar a observar la gente, y que la gente parecía más difunta, o sea, que podía estar más vivo el mismo muerto que el mismo, que quien caminaba. O sea, como esa conciencia del ser. Profe, quiero que hablemos de eso, de esa experiencia de viaje a pie, cómo uno, a través del diario caminar, cómo la vida es un diario, es un viaje, y cómo él, en ese viaje que hace a través de 3 diferentes departamentos, entre ellos Antioquia y todo lo que fue Antioquia la Grande, esta zona, pues, cafetera del país, y cómo, a partir de esa observación que él hace, él logra reflexionar de la vida. ¿Es posible, profe, eso, que a partir de una reflexión de la cotidianidad se pueda filosofar? Profe, está silenciado ahí. Bueno, profe. Sí, sí, profe, es correcto que a partir de la cotidianidad se puede filosofar, y eso lo demuestran pues Fernando González, por supuesto, y otros filósofos, ¿cierto? Particularmente podría yo mencionar uno que se me viene a la memoria en este momento, que es Martin Heidegger, ¿cierto? Que hay una reflexión muy importante de esferas como la fenomenología, particularmente sobre el mundo cotidiano, ¿cierto? O la cotidianidad que llamamos. Efectivamente, lo que hace Fernando González en su viaje a pie, podríamos decir sentirse vivo, ¿cierto? A partir de la observación, ¿sí? Digamos, de lo que nos rodea, y a partir también de la conversación, ¿cierto? Lo que hace Fernando González en su viaje a pie es una conversación fundamentalmente consigo mismo, ¿cierto? Eh, entonces es perfectamente válido, digamos, esa afirmación que él hace, y que mencionaba usted, propio, hace un momento, de que muchas veces está más vivo el muerto que el que va, Sí, es ¿cierto? Porque muchas contradictorio. veces el que va caminando está absorbido completamente en su cotidianidad, hace las cosas de manera muy mecánica, ¿sí? Y no se detiene a pensarla, ¿cierto? A reflexionar sobre ella. Entonces, el viaje a pie, esa caminata larga, que no es cortica, ¿cierto? Desde Envigado hasta Nevado del Ruiz, hay que ver quién más ha sido capaz de hacer una caminata de esas. Pues Sí. es una conversación, y es un intento también de tratar de acercarse a lo que está a nuestro alrededor, que muchas veces, pues simplemente por tan cercano que es, no lo reconocemos, sino que simplemente pasamos de lado.
Totalmente. Quiero destacar dos opiniones de dos grandes autores latinoamericanos. Una de ellas es Gabriela Mistral, que fue Premio Nobel de Literatura en 1945. Ella dice de Fernando: los libros de Fernando me sacuden hondamente. Hay en él una riqueza tan viva, un fermento tan prodigioso, que ello me recuerda a la irrupción de los almácigos en Humos Negro. Es muy lindo estar tan vivo. Y también Ernesto Cardenal, el gran poeta nicaragüense, dice de Fernando: ¿quién es Fernando González? Es un escritor inclasificable, yo estoy de acuerdo con eso. Místico, novelista, filósofo, poeta, ensayista, humorista, teólogo, anarquista, mal hablado, beato y a la vez irreverente, sensual y casto. ¿Qué más? Un escritor originalísimo como no hay otro en América Latina ni en ninguna otra parte que yo sepa. Eso es verdad, profe. ¿Estás de acuerdo con lo que dicen estos dos autores? Sí, sobre todo, si no estoy mal, profe, Ernesto Cardenal era un sacerdote, parece, ¿no? Sí, sí, es Eh, correcto. Ajá. Cuba, ¿cierto? Que cuando el Papa Juan Pablo II llega a la isla de Cuba, si no estoy mal, lo regaña enfrente de todos, ¿sí? Y me parece que eso hace que Ernesto Cardenal, si no estoy mal, se ligue pues de la iglesia y empiece, digamos, a hacer otro tipo de actividad relacionadas también obviamente con la poesía, etcétera, y el ensayo. Me parece correcto porque, digamos, a pesar de sus ataques permanentes, por ejemplo, a los dogmas de la tradición o a los de filosófica, ¿cierto? También religiosa, inclusive es un hombre profundamente, podríamos decir, pensador, ¿cierto? Filosófico y también un hombre profundamente místico o religioso. Sí, entonces me parece que es una descripción muy acertada la que hacen estos dos personajes, en la medida en que veo que eso sí se evidencia pues en el pensamiento de Fernando González. Es un hombre que va contra los dogmas, pero a la vez, digamos, piensa y a la vez es místico también, ¿cierto? A la vez es casto, pero a la vez es profundamente sensual, como ocurre, por ejemplo, en la obra que comentábamos hace un momento de remordimiento. Por supuesto, y ya casi al cierre de este programa, decirles que la memoria del maestro, de otra parte, pervive y todas las generaciones de los que estamos en este municipio a nivel nacional, sabemos que la memoria del maestro no ha muerto y parte de esta experiencia de haber construido una casa, que era la Huerta del Alemán, en 1937, pues por supuesto, este terreno pues tuvo varios dueños y Fernando González en 1937 decide construir una hermosa casa, como lo dice el texto que les compartimos en este momento, donde recibe el apoyo del arquitecto Carlos Obregón, el ingeniero Félix Mejía Arango y el gran pintor antioqueño Pedro Enrique Gómez. Todos ellos agregaron ese toque personal a esta casa, que hoy en día es patrimonio de la nación y está constituida como una corporación, la corporación Otra Parte, y eso hay que reconocerle al municipio de Envigado, que ha buscado la manera de que la memoria del maestro no desaparezca y por supuesto a estos titanes de la corporación Otra Parte que se la han jugado de un todo y por todo para que para que la memoria del maestro esté ahí pendiente para todo el país. Una cosa interesante, Envigado desafortunadamente nos tenía mala imagen y es lo que yo le digo a la gente de afuera. Yo le digo, mire, es que Envigado no es la imagen que ustedes le han creado a nuestro municipio. Envigado nosotros destacamos y los que defendemos la imagen de Envigado para el mundo, sabemos que aquí nació un José Manuel Restrepo, José Manuel Restrepo, que fue secretario del Libertador Simón Bolívar, Manuel Uribe Ángel. Profe, imagínate que alguien me comentaba un dato curioso, que Manuel Uribe Ángel había diseñado la fórmula de sal de frutas Lúa, ¿sí? Y hay una historia, pues, que en otro momento contaremos, y fue encontrada esa fórmula. Parece que los que eran los amigos de Fernando, de Manuel Uribe Ángel, cuando vinieron acá
y sus familiares de pronto no tenían mucha información de la gran riqueza, del gran acervo que tenía Manuel Uribe Ángel, pues encontraron entre esas la fórmula y luego pues lo desarrollaron y más detalles de Manuel Uribe Ángel, de tierra, no de Débora Arango, pero sí Débora Arango, porque Débora Arango es de Medellín, pero ella vivió casi toda su vida acá en Casablanca. Y aquí podríamos mencionar muchos personajes. Entonces, como conclusión, la imagen de Envigado para el mundo es grande. Por eso se le llama ciudad señorial de Colombia, porque es una tierra de señores, es una tierra culta. Nuestro municipio busca mostrarle al mundo una imagen y al hacer este tutorial también queremos rescatar la imagen de nuestro municipio. Decirle al mundo que vale la pena visitar Envigado, no para conocer esa apología del delito o historias que a veces nos han marcado, sino que Envigado vale la pena conocerla por personajes como Fernando González, que es nuestro personaje principal el día de hoy. Entonces la memoria del maestro permanece en otra parte y hoy en día la corporación otra parte mantiene viva esa memoria y esa casa está abierta, es gratuita la entrada para las personas que quieran venir acá a Envigado a conocer de la obra del maestro. Entonces, aquí llamábamos el mago de otra parte, el brujo de otra parte, en fin, todo lo que podemos decir de este gran maestro, profe, ya para ir cerrando. Me gustaría como mostrarle que nuestros chicos escucharan la voz del maestro. ¿Te parece? Si colocamos un poco la voz del maestro, la voz de Fernando González, acá lo tengo. Vamos a escuchar un poco la Parece voz del maestro. ¿O quieres hacer un comentario, profe, antes de colocar la voz del maestro? profe, no. Bueno, profe, simplemente para finalizar, decir pues que debemos ir un poco eh, pensar en nuestra cultura, ¿cierto? En nuestra cultura intelectual, en nuestra cultura académica, en nuestra cultura, digamos, de tradiciones, de festividades, y de pronto dejar a un lado, digamos, esta otra cultura ya no tan grata, ¿cierto? De la delincuencia y todo este tipo de cosas, pues que nos han dejado y nos han hecho muchísimo daño, ¿cierto? No solamente a Envigado, sino a todo el país. Lastimosamente, la delincuencia, la violencia, eh, ha estado presente en todo el país y no solamente en Envigado, pero Envigado pues tiene muchas cosas para resaltar, ¿cierto? Muchos autores que estudiar, muchos artistas también que estudiar, etcétera, y eso es a lo que debemos apuntar para realmente procurar un desarrollo pues de nuestros territorios en todos los ámbitos del conocimiento, eh, digamos, que los hay en Envigado, ¿cierto? Entonces esa es la invitación también, me Sí. uno a su invitación pro. El Vamos. maestro decía, yo no tengo discípulos, yo creo solitarios. Yo como fernandólogo, no experto por supuesto, sino que le debo mucho al maestro de otra parte, al haber leído sus obras, el gran aporte, esa conversación que hemos tenido los lectores de Fernando González y cómo él nos ha permitido tener una nueva visión de nuestro país y de amar. Yo les digo, chicos, no existe el sueño americano, no existe el sueño colombiano. En cada uno de ustedes está un sueño por descubrir. Por eso el maestro dice, es lo que está promoviendo, es el autodescubrimiento de nuestra personalidad, que nosotros podamos ir más allá. Escuchemos al maestro unas cuantas palabras. Igualmente ustedes pues pueden remitirse a este video que está en YouTube. Simplemente lo buscan como voz de Fernando González y podrán escuchar el video, porque yo sé que van a quedar como empezados oyendo la voz del maestro. Un minutico para que lo escuchemos. Profe, no lo estoy escuchando. Ah, bueno, no lo escuchaste. Bueno, puede ser que no habilitamos
que el no audio. habilitamos el sonido. Me gustaría, en este momento, voy a volver a habilitar el sonido, nos disculpan la falla técnica, pero lo voy a volver a habilitar porque vale la pena para ir al cierre ya casi de este tutorial que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, escuchemos, me confirmas, profe, si lo escuchas. Listo, profe. ¿Si escuchas? ¿Ahora sí? Esperemos un momento que no se vea aún. Ok. No, profe, todavía no se escucha. Bueno, puede ser extraño, pero igualmente, pues no sé si en la grabación haya quedado, queríamos mostrarles en este momento, mostrarles un poquito esa parte de la voz del maestro Fernando González. Puede ser que hay dificultades técnicas, pero haremos el tercer intento, profe, para que nos escuchen los demás. ¿Listo? Hagamos el tercer intento. La inteligencia, yo soy el cuerpo mental. Bueno. Vigado es escenario muy propicio para padecer y meditar. ¿Sí escuchas, profe? Sí, profe. Ah, Sí. ok, perfecto. Entonces vamos a escuchar las palabras del maestro Fernando González para el cierre de este tutorial del día de hoy. La gente es individualista y no se mete en nuestra vida. El valle es solemne y muy anchas y de muchos verdes, las montañas que lo enmarcan. El clima es propicio a la edad vieja. Estoy bien en Envigado. Los dioses, muchos, están cerca y aman estas noches que son como días dormidos. Estoy mejor que en París o en Roma. Definitivamente, el maestro lo dijo, aquí en Envigado, en Colombia, estamos mejor que en París o en Roma. Esa ha sido como una experiencia, hemos hecho un viaje maravilloso a la vida del maestro de otra parte. No quiero irme sin recomendarles un documento genial que publicó la Corporación Otra Parte del maestro Fernando González, se llama De la rebeldía al éxtasis. No sé, profe, si tú lo has leído. ¿Has tenido la oportunidad de leerlo? No he tenido la oportunidad de leerlo, Bueno, profe. entonces simplemente para nuestros chicos les vamos a invitar a que lean De la rebeldía al éxtasis. Un poco nos está narrando cómo nace Fernando González en este hermoso municipio, cómo es su experiencia en esta tierra, lo del primer principio que lo estuvimos analizando el día de hoy. Los pánidas, no, en otro programa pues hablaremos de los pánidas, profe, y cómo Fernando González pues hacía parte junto con León de Grave y junto con Gonzalo Arango, y todo lo que ha significado este maestro y su experiencia para el país y para cada uno de los jóvenes de esa época y los nuevos jóvenes y todo lo que ha sido el aporte del maestro de otra parte. Vamos entonces a concluir este programa el día de hoy diciéndoles en este tutorial RAE, recuperación de aprendizaje de los estudiantes, que hacemos los profes de filosofía y lenguaje de la institución educativa Martín Eduardo Río Llanos, con miras a que generemos reflexión, con miras a que valoremos el aporte del maestro e invitarlos a leer la obra, porque dicen los expertos, y bueno, hablar de la biografía del maestro es genial, pero si no nos damos ese banquete, ese elixir literario leyendo la obra del maestro, yo creo que si no logramos a través de este tutorial que ustedes lean la obra del maestro, creo que habremos perdido el tiempo. Pero esperamos que ustedes que observen este video se inquieten y hoy mismo vayan a la biblioteca. Compren el libro del maestro. Hay unas ediciones geniales que ha hecho EAFID que me encantan, son de lujo, para leer la obra del maestro. Es de carácter coleccionable. Profe, entonces vamos a concluir el mensaje del maestro por el día de hoy y lo que queremos llegarle a nuestros estudiantes. Profe, no se escucha. Sí. Bien, profe, no, también recordarle a los estudiantes pues la página de la corporación de otra parte, en caso de que no tengan pues la posibilidad de comprar las ediciones y el libro en físico, también pueden acceder pues a los textos a través de la página de la corporación otra parte. ¿Listo? Eh,
simplemente concluir y nuevamente reiterar la invitación pues que hace usted, profe, a los estudiantes para que se acerquen más, digamos, al pensamiento y a las obras en general de Fernando González. Tiene, digamos, ideas muy interesantes para meditar en ellas con relación a la política del país, con relación a la forma de ser, digamos, de los habitantes de este país, con relación, digamos, a la ética, con relación un poco, podríamos decir también a la estética, con relación a la existencia de Dios. Entonces, entre otras, ¿cierto? Entonces hay muchas ideas y ámbitos sobre los cuales podemos empezar a pensar con Fernando González y ese es también el valor de su pensamiento, ¿cierto? Entonces, nuevamente reiterar la invitación para la lectura. Totalmente, entonces les deseamos un excelente día, esperamos que ustedes hayan aprendido bastante, se hayan inquietado por la obra del maestro de otra parte, Fernando González Ochoa, y les invitamos a nuestro próximo tutorial que será sobre obras de ciencia ficción y de qué manera pues nuestros jóvenes pueden fortalecer la imaginación desde este género literario. Un excelente día para todos, profe, feliz día para ti y seguimos en contacto en estos tutoriales de RAE, Recuperación de Aprendizaje de los Estudiantes. Mil y mil gracias por haber atendido a este programa el día de hoy. Hasta luego, profe, que estén bien. Que Dios me los Gracias. bendiga. Hasta luego. Gracias.